Entré en ese juzgado y todos esperaban que renunciara a mi matrimonio. Mi esposo quería a su amante. Mi suegra quería destruirme. Pero tenía pruebas que desconocían. Fotos de sus acuerdos secretos, grabaciones de sus crueles planes. Cuando lo revelé todo, 3 vidas se hicieron añicos en minutos. Antes de juzgarme por lo que hice, escucha mi historia. Si alguna vez te han traicionado quienes prometieron amarte, esto es para ti. Suscríbete ahora porque esto no se trata solo de divorcio. Se trata de una esposa que jugó a largo plazo y ganó. Dale a me gusta si crees que el karma es real. Ahora, déjame mostrarte cómo derribé un imperio construido sobre mentiras. Me llamo Paisley, y hace un año, pensé que vivía en un cuento de hadas. Estaba administrando una pequeña galería de arte en el centro cuando Calvin entró durante una exposición benéfica. No solo era guapo, era magnético. El tipo de hombre que hacía que todos en la sala se volvieran a mirar. Pero lo que me sorprendió fue cómo me miró. No a través de mí, como lo hacía la mayoría de la gente rica. En realidad, a mí, como si yo importara. Nuestro romance fue tan rápido que me dio vueltas la cabeza. Cenas caras, escapadas de fin de semana, flores entregadas en la galería todos los días. En 3 meses, me propuso matrimonio con un anillo que probablemente costaba más que mi sueldo anual. Recuerdo haber llamado a mi padre, llorando de felicidad, diciéndole que había encontrado a mi media naranja. Mi padre estaba preocupado. Decía que las cosas que van demasiado rápido suelen estrellarse. Debería haberlo escuchado. La boda fue extravagante. Demasiado extravagante. Sinceramente, me sentí como una muñeca vestida y exhibida. Pero lo peor fue Patricia, la madre de Calvin. Sonreía para las cámaras, pero sus ojos eran gélidos cada vez que me miraba. Durante la ceremonia, cuando el fotógrafo pidió fotos familiares, Patricia desapareció convenientemente. Cuando se lo comenté a Calvin más tarde, simplemente me besó en la frente y dijo, «No te preocupes por mi madre. Me tienes a mí». Esa debería haber sido mi primera señal de alerta. Después de la luna de miel, nos mudamos a la mansión familiar. Sí, con Patricia. Calvin dijo que era temporal, solo hasta que encontráramos nuestra propia casa. Ese arreglo temporal se convirtió en mi prisión. El primer mes, Patricia fue sutilmente cruel. Comentaba sobre mi cocina. Supongo que hiciste lo mejor que pudiste con tu poca experiencia. Criticaba mi ropa. Ese vestido es encantador para alguien de tu origen. Reorganizaba los muebles que yo había colocado, ignoraba mis opiniones durante las discusiones familiares, y lo peor de todo, les ordenaba a los empleados de la casa que ignoraran mis peticiones. Pedía té y me miraban de reojo hasta que Patricia asentía con la cabeza. Calvin, él lo ignoraba todo. Es simplemente tradicional. Cariño. Dale tiempo. ¿Tiempo? Como si el tiempo hiciera que su madre dejara de tratarme como una intrusa en lo que se suponía que era mi propia casa. Para el 9º mes, noté que Calvin estaba cambiando. Empezó a atender llamadas en otras habitaciones, a llegar tarde a casa, a oler a perfume que no era mío. Estaba constantemente con el teléfono, sonriendo a los mensajes que ocultaba rápidamente cuando yo entraba. Mi instinto me decía que algo andaba mal. Pero no quería ser esa esposa, la paranoica y celosa que Patricia ya me acusaba de ser. Un jueves por la noche, Calvin dijo que tenía una reunión de negocios tarde. Algo en su voz se sentía extraño. Hice algo que nunca pensé que haría. Lo seguí. Lo vi llegar a un restaurante caro en el centro y se me encogió el corazón cuando una mujer se acercó a su coche. Era impresionante, alta, con un estilo perfecto, llevaba un vestido plateado que probablemente costaba más que todo mi guardarropa. Ella lo besó. No un beso amistoso, un beso de verdad. Y él le devolvió el beso. Se llamaba Siena. Lo descubrí más tarde. Esa noche, me senté en mi coche llorando hasta que se me cerraron los ojos por la hinchazón. Pero en algún lugar entre las lágrimas y la angustia, algo cambió dentro de mí.
No iba a derrumbarme. Iba a observar. Iba a aprender. Iba a documentarlo todo. El verdadero shock llegó 2 semanas después. Estaba siguiendo a Patricia. Sí, yo también había empezado a seguirla. Cuando la vi conocer a alguien en un hotel de lujo en el centro, se me cortó la respiración al darme cuenta de quién era. Siena. La amante de Calvin estaba tomando café con mi suegra, y se reían juntas como viejas amigas. Logré acercarme lo suficiente para escuchar fragmentos de su conversación, y lo que oí me heló la sangre. Calvin está listo, dijo Patricia, removiendo el té con esa misma sonrisa fría que había llegado a odiar. Ya está aburrido de ella. El acuerdo prenupcial es hermético. No consigue nada. Siena se inclinó hacia mí, con la voz llena de anticipación. Y después del divorcio, entonces puedes casarte con él como es debido, respondió Patricia. ¿Cómo lo planeamos? Apenas llegué a mi coche cuando me fallaron las piernas. ¿Cómo lo planeamos? Esto no fue solo una aventura. Fue una conspiración. Patricia había elegido a Siena para Calvin, y yo solo era un obstáculo que necesitaban eliminar. Cada comentario cruel, cada humillación, cada momento de aislamiento, todo formaba parte de un plan para derrumbarme hasta que me fuera sola. Pero no me iba. Ya no. Esa semana, me convertí en una persona diferente. Empecé a grabar conversaciones. Documenté cada insulto que Patricia me lanzaba. Las seguí a ambas. Tomé fotos, guardé recibos y luego me atreví. Una tarde, cuando Patricia se fue a su cita semanal en el spa, entré en su estudio privado. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono, pero busqué en su escritorio hasta que lo encontré. Una carpeta etiquetada con el futuro de Calvin. Dentro había un documento que me hizo olvidar cómo respirar. Era un acuerdo matrimonial entre Patricia y Siena, fechado 2 meses antes de que yo me casara con Calvin. Los términos eran claros. Siena se casaría con Calvin y formaría parte del imperio familiar. La firma de Patricia estaba ahí abajo, junto a la de Siena. Llevaban planeándolo incluso antes de que yo diera el sí, quiero. Fotografié cada página. Luego seguí buscando. Extractos bancarios que mostraban transferencias mensuales de Patricia a Siena. Miles de dólares pagados regularmente. Patricia, literalmente, le pagaba a esta mujer para que sedujera a mi marido. Encontré recibos de hotel, impresiones de mensajes de texto, incluso notas manuscritas de Patricia con frases como Operación Eliminar Paisley y un cronograma para la transición. La crueldad empeoró después de eso. Patricia empezó a humillarme públicamente en las cenas familiares, acusándome de robar joyas que nunca había tocado y difundiendo rumores de que tenía problemas mentales. Y una noche, Calvin trajo a Siena a casa a cenar como amiga de su madre. Le serví el té mientras las tres reían y hablaban como si yo fuera invisible. Cuando Patricia me miró esa noche, dijo algo que nunca olvidaré. Algunas mujeres son esposas, Paisley. Otras son solo sustitutos. Me disculpé, subí las escaleras y lloré hasta que no pude más. Entonces llamé a una abogada. Se llamaba Harrison, y era conocida por destruir a hombres poderosos en los tribunales de divorcio. Cuando le enseñé todo lo que había recopilado, se le iluminaron los ojos. Pero entonces encontró algo aún mejor. Contactó con el abogado que había gestionado el patrimonio del padre de Calvin y descubrió un acuerdo prenupcial original, uno creado por el padre de Calvin antes de morir. Protegía a todos los cónyuges de la familia por igual. Patricia misma había estado protegida por este mismo documento al unirse a la familia. ¡Qué hermosa ironía! El mismo acuerdo prenupcial que una vez salvó a Patricia ahora me salvaría a mí. La estrategia del abogado Harrison era simple: dejarlos creer que habían ganado y luego atacar en el tribunal con el máximo impacto. Exactamente un año después de mi boda, Calvin llegó a casa con su abogado y tiró los papeles del divorcio sobre la mesa. Este matrimonio fue un error, dijo con frialdad. Patricia me observaba desde la puerta con esa sonrisa de satisfacción. Y a través de la ventana,
Pude ver el coche de Siena en la entrada. Habían planeado este momento juntos, los tres. Tienes 24 horas para firmar, continuó Calvin. O esto se pone feo. Lo miré con calma. Necesito tiempo para pensar. Patricia se rió. ¿Pensar? No tienes nada. No eres nada. No respondí. Simplemente subí las escaleras, llamé al abogado Harrison y le dije 3 palabras: destruyámoslos. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno. El equipo de relaciones públicas de Calvin lanzó una campaña que me pintaba como una cazafortunas, mentalmente inestable y abusiva con la pobre Patricia. Fotos de Calvin y Siena aparecieron en todas las revistas con titulares como multimillonario finalmente libre de un matrimonio tóxico. Mi propia familia recibió llamadas amenazantes. Mi padre me rogó que firmara y pasara página para ahorrarme la humillación pública. Pero le dije lo mismo que me repetía a mí misma. Todavía no, papá. Créeme. Llegó el día de la audiencia. Afuera del juzgado, había fotógrafos por todas partes. Calvin apareció con un equipo de 5 abogados caros. Siena llegó por separado, con un traje de diseñador que sin duda pagó Patricia. Luego llegó la propia Patricia, irradiando confianza. Y finalmente, yo. Llevaba un sencillo vestido rojo, llevaba una carpeta y entré sola. La sala estaba abarrotada. La jueza Bennett, una mujer de mirada penetrante de unos 50 años, presidía. La abogada principal de Calvin se levantó primero, presentando su acuerdo prenupcial con un toque dramático. Su señoría, la señora Paisley, firmó este acuerdo, plenamente consciente de que dejaría el matrimonio sin nada. El matrimonio duró solo 1 año. No aportó nada al patrimonio familiar. El señor Kelvin simplemente desea seguir adelante con su vida. El juez Bennett se volvió hacia el abogado Harrison. Primero tenemos preguntas, su señoría, dijo mi abogado con calma. Empezó con Calvin. Señor Calvin, hay otra mujer en su vida. Calvin se removió incómodo. Eso es irrelevante para este procedimiento. Lo reformularé. Conoce a la señorita Siena Rodríguez. Calvin dudó lo suficiente para que todos lo notaran. Es una amiga de la familia. ¿Solo una amiga? ¿Está hoy en esta sala? Todas las cabezas en la sala se giraron. Siena fue identificada en la galería, con el rostro enrojecido. El juez Bennett arqueó ligeramente las cejas. Entonces, el abogado Harrison se volvió hacia Patricia. Señora Patricia, ¿cómo describiría su relación con su nuera? Patricia se irguió. He sido muy acogedora. Ha sido difícil. ¿Difícil? ¿Cómo? Desagradecida, paranoica, celosa del éxito de nuestra familia. Ya veo. Y la señorita Siena Rodríguez, ¿cómo la conoce? Amiga de la familia desde hace años. ¿Cuántos años exactamente? 3, quizá 4. El abogado Harrison sonrió. Así que antes de que Paisley se casara con su hijo, Patricia se dio cuenta de que había caído en una trampa. Sí, pero ese es, interrumpió el juez Bennett. Vayamos al grano. Señora Paisley, ¿está lista para firmar los papeles del divorcio y terminar con esto? Toda la sala quedó en silencio. Calvin sonrió con suficiencia. Patricia se inclinó hacia adelante. Siena contuvo la respiración. Me puse de pie lentamente. Su señoría, dije con voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Antes de responder, hay algo que el tribunal debería ver. Dejé mi carpeta en el escritorio del juez. El abogado de Calvin se levantó de un salto. Protesto. No nos informaron de ninguna prueba adicional. Decidiré que es relevante. El juez Bennett lo interrumpió. ¿Qué es esto, señora Paisley? 2 documentos, su señoría. El abogado Harrison explicó el primero, el acuerdo prenupcial familiar original creado por el padre de Calvin, el que protegía a todos los cónyuges por igual, del que se había beneficiado la propia Patricia, el que nunca fue legalmente anulado y que sustituyó al acuerdo prenupcial que yo había firmado.
El juez Bennett lo examinó con atención. Esto parece legítimo y es anterior a su acuerdo matrimonial. Los abogados de Calvin hojeaban frenéticamente los papeles. Patricia palideció por completo. Calvin parecía confundido. ¿De qué está hablando? Entonces presenté el segundo documento. Su señoría, estas son fotografías de un acuerdo matrimonial entre Patricia y la señora Siena Rodríguez, fechado 2 meses antes de mi boda. Extendí las fotos sobre la mesa junto con transferencias bancarias de Patricia a Siena, mensajes de texto entre ellas planeando la aventura y grabaciones de audio de sus conversaciones. Asentí al abogado Harrison, quien puso una grabación. La voz de Patricia llenó la sala. Cuando ella se vaya, te casarás con Calvin. Todo lo que planeamos. Respondió la voz de Siena. ¿Y si no se rinde? Patricia otra vez. Entonces destruimos su reputación hasta que no le queda otra opción. La sala del tribunal estalló. La jueza Bennett golpeó su mazo. Silencio. Calvin se puso de pie, su rostro una mezcla de conmoción y rabia. Madre, ¿qué es esto? Patricia no podía hablar. Se quedó allí congelada. Siena intentó irse, pero el alguacil la detuvo. La voz de la jueza Bennett era gélida. Señor Calvin, ¿sabía de este acuerdo? Calvin parecía genuinamente devastado. No, soy madre. Pero no habíamos terminado. El abogado Harrison presentó más pruebas. Fotos de joyas familiares que Siena llevaba. Regalos de Patricia. Recibos de hotel de sus reuniones secretas, declaraciones de testigos del personal doméstico sobre el abuso que había sufrido, historiales médicos que mostraban mi enfermedad inducida por el estrés de la constante tortura psicológica, y finalmente, las propias notas manuscritas de Patricia con el encabezado, Operación Eliminar Paisley. Patricia se quebró. Solo quería lo mejor para Calvin. La expresión de la jueza Bennett era de acero puro. Por fraude y conspiración, Siena rompió a llorar. Me ofreció dinero, estatus. No pensé que llegaría tan lejos. Lo siento. La voz de Calvin se quebró. ¿Me usaste? ¿A los dos? La compostura de Patricia finalmente se quebró por completo. Esa chica no era lo suficientemente buena para nuestra familia. Hice lo que cualquier madre haría. El juez Bennett se inclinó hacia adelante. Cualquier madre pagaría a alguien para seducir a su hijo y destruir a su esposa. Señora Patricia, he visto muchas cosas en esta sala, pero esto es incomprensible. El veredicto llegó rápidamente. El acuerdo prenupcial original era válido y ejecutable. Tenía derecho a una compensación justa con los bienes familiares. Las pruebas de conspiración y fraude se estaban remitiendo a la fiscalía. Patricia enfrentaría una investigación sobre sus finanzas, y Calvin, irónicamente, figuraba en el expediente como víctima de manipulación por parte de su propia madre. Al salir de la sala, los fotógrafos gritaban preguntas. Los socios de Calvin habían estado viendo la transmisión en vivo. Al anochecer, las acciones de su empresa habían caído un 15%. Patricia fue escoltada fuera por seguridad, su imagen cuidadosamente construida en ruinas. Siena enfrentaba posibles cargos de fraude y exilio social. Ninguna familia adinerada la tocaría ahora. Calvin intentó llamarme esa noche, luego la noche siguiente, luego todas las noches durante 2 semanas. Nunca respondí. Han pasado 6 meses desde ese día. Usé mi acuerdo para crear una fundación para mujeres que escapan de matrimonios tóxicos. Las ayudamos a documentar el abuso, las conectamos con abogados y les proporcionamos alojamiento seguro. Con cada mujer que cruza nuestras puertas, me veo a mí misma hace un año, asustada, aislada, pero no del todo rota. Patricia sigue librando batallas legales. Sus amigos la abandonaron. La sociedad que una vez la celebró ahora susurra a sus espaldas. Está sola en esa gran mansión, rodeada de dinero, pero a nadie le importa. La carrera de modelo de Siena se evaporó de la noche a la mañana. Ninguna marca quiere ser asociada con la amante que conspiró con la suegra.
Lo último que supe es que se había ido del país. Y Calvin me envió una carta de disculpa pública. Se publicó en las mismas revistas que me llamaron cazafortunas. Él admitió haber sido manipulado, ser débil, haberme fallado. Ahora está en terapia, intentando comprender cómo su madre orquestó la destrucción de su matrimonio. Le respondí solo una línea: te perdono, pero nunca lo olvidaré. Porque esta es la verdad. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. La mía estaba congelada y servida en un tribunal con comprobantes de pruebas. Patricia pensó que podía destruirme porque venía de la nada. Siena pensó que podía robarme la vida porque era hermosa y tenía buenos contactos. Calvin pensó que era demasiado débil para contraatacar. Todos olvidaron una cosa: la persona más callada suele ser la más inteligente. Mientras ellos me humillaban, yo reunía pruebas. Mientras ellos celebraban su astuto plan, yo construía un caso irrefutable. Mientras ellos pensaban que estaba rota, yo afilaba mi espada. No solo gané un divorcio, desenmascaré una conspiración. Salvé a un hombre de la manipulación tóxica de su propia familia. Y le demostré al mundo que la crueldad, por muy bien planeada que sea, siempre regresa. Así que, si esta historia te dio escalofríos, suscríbete. Dale a me gusta si crees en defenderte, sin importar lo poderosos que parezcan tus oponentes. Comenta abajo y dime, ¿alguna vez has tenido que reunir pruebas contra alguien que te subestimó? Quiero escuchar tus historias. Leo todos los comentarios. Y recuerda, nunca dejes que nadie te haga sentir inferior. Documenta todo. Confía en tus instintos. Guarda silencio mientras construyes tu caso. Y cuando llegue el momento, ataca solo con la verdad. Porque la verdad, presentada en el momento justo, es el arma más poderosa que jamás tendrás. Soy Pazli y esta fue mi victoria.